Este tercer domingo del tiempo ordinario escuchamos al evangelista San Marcos y este pasaje del Evangelio lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte en la cual escucharemos las palabras de nuestro Señor en su primera predicación, que nos hablará del reino de Dios. Y una segunda parte veremos cómo nuestro Señor se encuentra llamando a cuatro de los que serán estos discípulos de sus grandes apóstoles, que serán Santiago y Juan, Andrés y Simón. En la primera parte veremos que se nos habla del reino de Dios y no será la última vez que lo escucharemos, porque sabemos que forma parte central de la predicación de nuestro Señor. Y entrando un poquito en contexto, el mismo Evangelio nos dice que cuando Juan Bautista fue entregado, nuestro Señor se dirige a Galilea para proclamar el Evangelio, para proclamar las buenas de Dios. ¿Y cuáles son estas primeras palabras que escuchamos de parte de nuestro Señor? El Señor dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está ya cerca. Aquí me gustaría retomar o darle continuidad al mensaje del Evangelio de la semana pasada, porque decíamos que el Señor está constantemente llamándonos. ¿A dónde? ¿A qué nos llama? A estar con Él. Así lo decíamos en el domingo pasado. ¿Dónde vive, Señor? Queremos estar contigo. Y es que decíamos que nosotros no nos podemos quedar solamente con ese momento de la Navidad como si ahí hubiera terminado, ¿no? Ahí es el comienzo y toda nuestra vida va a ser un acompañamiento de parte de Dios y que así lo queremos nosotros, estar con Dios. Ese Dios que nos parecía tan lejano, tan trascendente, se hace cercano y está en medio de nosotros, está entre nosotros. Hoy el Señor dice, el reino de Dios está cerca, está cercano a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros acceder al reino de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa comunión con Dios? Pues nuestro Señor nos da la respuesta en el Evangelio. Nos dirá, convertíos y creed en el Evangelio. Por un lado nos habla de conversión y luego nos habla de fe. Conversión y fe. ¿Qué entendemos nosotros por conversión? Entendemos por conversión un cambio, algo que fue en un momento determinado, pero que a partir de un punto luego pasa a ser algo más, algo diferente. En el contexto del ser cristianos, la conversión entendemos en ese momento en el cual nosotros tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor. Dejamos de ser lo que éramos, nuestra vida vieja, y comenzamos una vida nueva a raíz de ese encuentro personal con nuestro Señor. Así lo experimentamos y lo expresamos muchos de nosotros desde antes de mi conversión, antes de que yo me convirtiera, es decir, antes de que yo hubiera tenido ese encuentro con nuestro Señor. Pero desde el momento en que conocí al Señor, mi vida cambió, me convertí. La conversión es algo que va o que debe de estar constante en nuestra vida porque nos va a acompañar, porque nuestra debilidad humana muchas veces vamos a experimentar caídas o quizás nos vamos a alejar de Dios y vamos a necesitar ese volver a Él, vamos a necesitar esa conversión, vamos a necesitar constantemente estar convirtiéndonos, estar en ese cambio a Él, abandonando la vida del pecado y buscando sobre todo la vida de la gracia. Y es importante que nosotros lo tengamos presente siempre. En primer lugar, porque es muy posible que muchas veces nos digamos cristianos, sintamos o digamos que nosotros somos cristianos solamente de palabra o por tradición, porque nuestros padres nos transmitieron la fe, o incluso llegar a decir que somos cristianos incluso por conveniencia, pero nunca en algún momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro personal con Dios. Es decir, que podemos decirnos cristianos sin tener una conversión, nos decimos cristianos, pero seguimos viviendo nuestra vida pasada y nuestra vida de pecado. Eso por un lado. Pero por otro lado también podemos experimentar una vida en la cual nosotros nos acostumbramos. Que sí, es posible que hayamos tenido ese encuentro con nuestro Señor, es posible que hayamos tenido un momento en nuestra vida en el que se nos ha dado la conversión, pero que nos hemos acostumbrado y nos hemos quedado estancados ahí. Y el Señor nos pide que nosotros vayamos mejorando cada vez más. Por ejemplo, cuando vamos a la misa, una de las cosas que yo siempre deseo, anhelo, es que las personas cuando vayamos a misa, volvamos a nuestras casas distintos de como hemos salido. Es decir, que cuando vayamos a misa nos llevemos algo y que nuestra vida cambie. Y de algo que hayamos escuchado en la palabra de Dios, de algo que haya dicho el Padre, de alguna frase de los cantos que hayamos escuchado,
de esa comunión que hemos recibido con nuestro Señor, que nuestra vida cambie. A veces nos acostumbramos y vamos a misa por cumplimiento o por la mera inercia y parece que nuestra vida sigue igual, sigue en lo mismo. O por ejemplo, en la confesión, que es muy posible que sí estemos conscientes de nuestros pecados y los confesemos, pero por costumbre. Y muy posiblemente no hay ni siquiera un arrepentimiento, o muy posiblemente no nos arrepintamos. Y de allí el por qué muchas veces algunas personas llegan a criticar a las personas que llegan a la iglesia y diciendo, mira, llegan a la iglesia, pero su vida sigue igual, no hay ningún cambio. Bueno, en primer lugar, eso no debería interesarle a las personas, pero muchas veces es cierto que no estamos dando ese cambio en nuestra vida cuando el encuentro con Dios nos lleva a ese cambio, abandonar la vida de pecado y llenarnos de la vida de gracia, salir de la oscuridad y llenarnos de luz. Hoy en la segunda lectura también San Pablo hace mención para que nosotros tengamos presente los bienes del cielo, que nosotros no nos demos, a veces no nos damos cuenta que todo lo terreno va a pasar y que nosotros tenemos que fijarnos sobre todo en los bienes del cielo, en los tesoros del cielo, buscando siempre a Dios. Luego, en la segunda parte, el Señor, en esta primera parte, perdón, nos habla de conversión y de fe. La fe, verdaderamente creer, verdaderamente estar convencidos de aquello que hemos recibido, creer en las promesas de Dios, creer en Dios mismo. Y cuando nosotros vivimos una fe de esta manera, nos va a llevar a la segunda parte que nos va a pedir el Señor, que es llevar el Evangelio a los demás. El Señor nos pide conversión y nos pide una fe verdadera, una fe que se vea manifestada en nuestras obras. En la segunda parte del Evangelio vemos cómo el Señor está llamando a estos discípulos. Nosotros nos vamos a ver representados también ahí en estos discípulos. El Señor nos está llamando y nos llama, dice el Evangelio, para ser pescadores de hombres, para llevar el Evangelio a los demás. Pero aquí vuelvo a lo que decíamos el domingo pasado. Nosotros no podemos llevarle a las demás personas algo que no tenemos. De ahí en la importancia de estar plenamente en comunión con Dios, buscando ese encuentro personal con Él, tener esa fe viva, vivir aquello que nosotros manifestamos con palabras, que lo manifestemos con nuestras obras. Tenemos esa misión de llevar el Evangelio, de llevar a Cristo, de llevar su palabra a las demás personas. Aquí entramos en un problema porque muchas personas han dicho en algún momento, bueno, pero es que a mí me cuesta mucho predicar, vaya, o no sé predicar, o a mí me cuesta mucho hablar de Dios con mis amigos, que me da pena, por ejemplo, que lo he escuchado muchas veces, y me cuesta. ¿Yo cómo puedo llevar el Evangelio a las demás personas? Pues miren, esto que les voy a decir seguramente no es la primera vez ni la última que lo van a escuchar de mí o de alguien más, pero a veces no nos damos cuenta que el testimonio ayuda más a veces que las mismas palabras, como esa frase que dice que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Si nosotros fuéramos conscientes de las personas que se han convertido a raíz de un testimonio, creo que nos esforzaríamos más en dar un testimonio de aquello que nosotros creemos. ¿Cuántas personas no han dicho que se han convertido, que han llegado a la fe, que han llegado a Dios gracias al testimonio de su madre? Gracias al testimonio de sus padres, al testimonio de un amigo, al testimonio de su hermano, al testimonio de un vecino incluso, o incluso padres que han dicho que se han acercado a la fe al ver que sus hijos llegaban a la iglesia y daban un testimonio de fe. Hermanos, nosotros también podemos llevar el Evangelio de esa manera, viviendo cristianamente, viviendo según la voluntad de Dios. Este tercer domingo, el Señor nos invita a la conversión, nos llama a tener esa fe viva y que esa misma fe nos impulse a llevar el Evangelio a las demás personas. Cuando nosotros pensamos en la conversión, muchas veces esto nos preocupa. Este tema de la conversión como que a veces nos espanta, pero pensemos en amar, en buscar a Dios cada vez más y en amarlo verdaderamente a Él, buscar amar a Jesús, amar como Jesús a las demás personas y ahí nosotros vamos a empezar a experimentar ese cambio, esa conversión en nuestra vida. No quiere decir que se va a dar en automático, porque también tenemos que poner de nuestra parte, pero sí será un primer paso ese encuentro con nuestro Señor, ese amar a Dios para que nosotros podamos de alguna manera cambiar nuestra vida, que nuestra fe crezca aún más
y podamos llevar la palabra de Dios, que podamos llevar a Cristo mismo a las demás personas. Que así sea.